Buenos días. Hoy os vamos a enseñar cómo desde el departamento de Power BI hemos integrado las soluciones o la funcionalidad de esquema de cuentas de Microsoft Dynamics con Power BI. El objetivo de esta integración fundamentalmente es eliminar la barrera que siempre nos encontramos con que los usuarios financieros, cuando definen sus esquemas, sus análisis financieros o sus dashboard específicos, los definen pensando en cuentas contables, en conceptos contables, que lógicamente en el tiempo evolucionan. Esa evolución hace que los cuadros, los dashboards que creamos sobre Power BI dejan de tener sentido y tenemos que estar continuamente actualizándolos. Para evitar ese juego continuo de modificación, lo que hemos hecho desde el departamento de Power BI es pensar en cuál es la herramienta más usual de los departamentos financieros para hacer los análisis financieros. En el caso de Microsoft Dynamics son los esquemas de cuentas e integrar esa solución directamente sobre Power BI. Es decir, si nosotros, como vemos en la pantalla, vemos los distintos esquemas de cuenta que tenemos, pues tanto el balance, el abreviado, el normalizado, donde cada usuario financiero puede definir en cada una de las celdillas o en cada una de las filas qué cuentas son las que quiere agregar y esta información es totalmente dinámica. Es decir, es capaz de crear un informe, 2, 50, 60, tantos como necesite y adaptar esos informes a las especiales características de la empresa en cada momento. Si nosotros somos capaces de esta información, que desde Navision es perfectamente explotable con el panorama, donde estaríamos viendo un poco, bueno, las filas que hemos definido y los saldos que nos quedan, pues en este caso seleccionando, comparando ejercicio anterior con el ejercicio en curso. Si somos capaces de recoger esta información y traspasarla directamente a Power BI, lo que conseguiríamos sería que los informes que estamos presentando en Power BI son dinámicos y dependen de lo que el usuario haya definido y de lo que el usuario quiera cambiar en cada momento. Y exactamente eso es lo que hemos intentado y creo que hemos conseguido con bastante eficacia. Si nos damos cuenta, al final aquí tenemos una serie de informes. Si nosotros cambiamos a nuestra solución de Power BI, este sería el cuadro de mandos financiero que hemos creado. En el cuadro de mandos financiero lo que tenemos es un resultado, una serie de filas, que en este caso estamos hablando de un PIG. Esta definición de fila la estamos recogiendo automáticamente del esquema de cuentas que hemos parametrizado previamente en Navision. Lógicamente, los saldos de real, presupuesto, año anterior, desviaciones y variaciones son columnas que ya estamos definiendo en el cuadro de mandos. Adicionalmente, estamos utilizando esta información para sacar toda la potencia que tiene el cuadro de mandos, por ejemplo, con un gráfico como el que vemos aquí a la derecha, donde podemos ver un poquito cuál es nuestro objetivo y dónde estamos, en qué posición estamos y en qué posición nos quedamos el año pasado. Adicionalmente, con la misma información del PIG, podemos obtener distintos gráficos para ver la cuenta de resultado, donde estamos comparando pues la cuenta presupuestada con respecto al real del año anterior y con respecto al real actual. Lógicamente, hasta aquí es el periodo cerrado y a partir de aquí sería datos que todavía no tenemos. También estamos identificando ciertos KPIs. Estos KPIs son totalmente definibles por el usuario desde el esquema de cuentas. Hemos actualizado algunos campos en el esquema de cuentas que nos permite marcar nuestros KPIs importantes para que se representen en el cuadro de mandos de Power BI. Lógicamente, como vemos, aquí ahora estamos viendo el resultado neto, no podemos analizar el EBITDA y estaríamos viendo cómo va a cambiar, o los ingresos de explotación. Bueno, pues podríamos estar cambiando un poco la información que queremos analizar. Una de las potencias o uno de los puntos fuertes donde hemos trabajado es en la capacidad de agregación de información. Es decir, todos en nuestros Dynamics tenemos estructuras empresariales. Aquí hemos creado una estructura empresarial que nos permite seleccionar una empresa o bien seleccionar todo un
un conjunto de empresas. Al hacer esta selección, por ejemplo, lo que estaríamos viendo sería el resultado agregado de todas las empresas con una única salvedad. En cada una de las empresas debe existir el mismo esquema de cuentas para que cuando analicemos la información podamos hacer esta agregación. También tenemos que tener otra salvedad, que sería, lógicamente, los movimientos intercompany, los tendremos que tener en cuenta dentro de nuestro PIG o dentro de nuestro esquema de cuentas definido en Navision, en Dynamic, para excluirlos dentro del análisis. Además de esta información que estamos viendo aquí de PIG, donde lógicamente podemos seleccionar el mes, el año o el trimestre, ver vistas acumuladas o al mes actual, podemos ver pues otros cuadros de mandos, por ejemplo el PIG de cierre, donde la información no deja de ser la misma del PIG, pero con más nivel de detalle. Que tenga más o menos nivel de detalle depende de cómo hayamos parametrizado nuestro esquema de cuentas. En el esquema de cuentas vamos a poner el nivel de detalle para que se utilice uno u otro. Adicionalmente, aquí vemos con más detalle los distintos KPIs que hemos definido en el esquema de cuentas, pues en este caso los ingresos de explotación, los costes de venta, el margen bruto, el EBITDA o el resultado neto, que podemos cambiar en el esquema de cuentas para que esta pantalla se adapte totalmente. Si vamos al ejemplo del balance, pues sería algo similar, lo único que en vez de trabajar con un esquema de cuentas, hemos cambiado actualmente el esquema de cuentas y estamos utilizando el esquema de cuentas definido por el usuario en Dynamic como balance. Lógicamente, todos estos valores son totalmente dinámicos, son parametrizables por el usuario, podemos hacer la agregación de información, tenemos una serie de estadísticas, una serie de informes que nos permiten pues jugar un poco con la información y ver un poquito el detalle de una forma más dinámica. Y como siempre, bueno, pues jugar con los meses, trimestres y los años. Si nos vamos al siguiente, en el proyección de fin de año, hemos metido una variable adicional. Es decir, es muy importante, lógicamente, saber el estado financiero actual, pero también es muy importante intentar prever qué es lo que va a pasar en el futuro. Para eso, si nos damos cuenta en esta dashboard, lo que estamos indicando es que nuestra fecha de cierre es julio, pero a partir de julio lo que estamos jugando es, porque estamos jugando con el presupuesto. Si nos damos cuenta aquí a la derecha, lógicamente nuestro PIG de cierre, este sería el resultado a final de año, y aquí tendríamos el PIG mensual. Ese PIG mensual hasta julio es real, pero a partir de julio ya es una previsión, tanto agosto, septiembre, octubre. Esa previsión puede ser tomando en cuenta el presupuesto. Esto lo que quiere decir es que vamos a obtener los datos reales hasta julio y vamos a seguir o tomando como valores de referencia de cierre de cada uno de los meses lo que estaba en el presupuesto revisado, que es un poco el factor fundamental. Es decir, nosotros creamos un presupuesto, que es el presupuesto a principio de año. Ese presupuesto va a ir evolucionando. Bueno, se va a ir cumpliendo o no cumpliendo, pero nosotros creamos el presupuesto BIS, que sería cómo creemos que se va a desarrollar ese presupuesto o cómo se va a desarrollar el ejercicio a partir de la fecha no cerrada. En este caso tendríamos un presupuesto BIS a partir de agosto, y esta información es la que se traspasaría aquí. También tenemos la posibilidad de, en vez de ir al presupuesto puro, es decir, tomar nuestra previsión en función del presupuesto revisado, podríamos ir a ajustes por desviación. En este ajuste por desviación, lo que haríamos sería tomar el valor del presupuesto revisado, pero las mismas desviaciones que se han producido durante los primeros, en estos casos 7 meses, lo aplicaríamos al presupuesto o a la previsión mes a mes y la previsión de cierre. Por lo tanto, el resultado financiero que nos va a dar a nivel de cierre de compañía es lógicamente diferente. Esto lo vemos muy bien aquí en el análisis de proyección. En el análisis de proyección estaríamos viendo una serie de gráficos que hemos definido. Por ejemplo, si vemos la proyección de ingresos, en la proyección de ingresos, vamos a poner el gráfico un poquito más grande, estaríamos viendo en la línea roja nuestro presupuesto, la línea verde
el real hasta la fecha de cierre, en este caso sería julio, y la línea negra sería el presupuesto, en este caso el ingreso proyectado según el presupuesto. Y nos vemos que el resultado, estaríamos hablando de que en vez de 801.000 acabaríamos con 694.000. Este actualmente está presupuesto puro. Si le marcamos ajuste a desviación, lógicamente el resultado va a cambiar. Y vemos que la curva ha cambiado sensiblemente porque hemos tomado estas desviaciones que teníamos durante los primeros 7 meses del año, los hemos tenido en cuenta durante los siguientes y actualizando el valor del presupuesto. Esto nos permite tener pues una proyección de cómo creemos que van a ser nuestros ingresos, nuestro EBITDA o nuestro resultado neto de la compañía. Lógicamente, como antes veíamos, por empresa o con la agregación de las distintas empresas que seleccionemos. Adicionalmente a estos dashboard, en el último esquema de cuentas, vemos un poco la potencia que hablábamos de esa definición de los esquemas de cuentas en NAP. Aquí somos capaces de seleccionar los esquemas de cuentas que queremos publicar, porque lógicamente en NAV, en Dynamic, hemos definido qué esquemas de cuentas quiero utilizar en el Power BI, y según los selecciono, pues lógicamente la información financiera que tengo es diferente. En este caso es un esquema de cierre, en este caso sería un PIG y en este caso pues un balance, por ejemplo. Y estaríamos viendo la información y podríamos estar jugando con distintas empresas, acumulados, mes actual, trimestres, años, mes, etcétera. Entonces, ¿qué nos permite esta solución? Fundamentalmente que Power BI es una solución, pasa a ser, o nuestro cuadro de mandos de Power BI pasa a ser una solución dependiente de nuestros esquemas de cuentas. Quien identifica qué es lo que quiere publicar y cómo lo quiere publicar en Power BI es el usuario de esquemas de cuentas, el usuario financiero. Y si quiere realizar algún cambio, únicamente lo tiene que realizar sobre el esquema de cuentas y Power BI lo reflejará de forma automática. Bueno, hasta ahora espero que este breve explicación sobre nuestra funcionalidad de Power BI sobre esquema de cuentas haya resultado de utilidad, aunque cualquier duda que tengáis ya sabéis que podéis contactar con nosotros. Muchas gracias.